cambio. Nos venimos a la ciudad de La Plata y vamos a meternos en cuestiones de salud, como lo decíamos hace un ratito nada más, porque estamos en comunicación con Enrique Rifurcá, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, queríamos hablar de un par de temas con usted porque está avanzando lo que es la vacunación antigripal en la ciudad. Queríamos saber cómo viene justamente la implementación de la vacunación. Bueno, la campaña ya empezó hace unas 2 semanas. Uh-huh. En el comienzo se vacunaron la población objetivo es los nenes de 6 meses a 2 años de vida, los mayores de 65, las embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo y las puérperas que no han recibido la vacunación durante el embarazo antes de la alta hospitalaria. Uh-huh. El resto de la población, o sea, entre 2 y 65 años, dentro del calendario nacional de vacunación, los que tienen algún factor de riesgo. A su vez también tienen, obviamente, todo el personal de salud y todo el personal de seguridad, también entran dentro de la población objetivo. Uh-huh. La campaña se inició con el personal de salud y luego se fue extendiendo a las otras poblaciones. Estamos teniendo un inconveniente con la población mayor de 65 años. ¿Por qué? Que por ahí es la población más demandante. Y la vacuna para la población mayor de 65 años, desde el año anterior, ya es una vacuna diferente a la que se usaba para el resto de la población. Se utiliza la vacuna que se llama Fluxvir. Uh-huh. Esa vacuna es la que por ahí estamos teniendo inconvenientes. Acá en el municipio recibimos 3.000 dosis la semana pasada y 1.800 y algo de dosis hoy. ¿Y quién se las tiene que dar? Obviamente ¿La provincia? Sí, la provincia, nosotros lo recibimos a través de la región sanitaria 11. Uh-huh. ¿Y qué explicación le dieron, doctor, porque el faltante de vacunas no tiene la provincia? No, lo que nosotros nos dicen en la región sanitaria, ayer nos habían dicho que nos iban a entregar vacunas, ayer cuando fuimos a buscar las vacunas, después de esperar 1 hora, 1 hora y media, nos dijeron que no teníamos esa vacuna y que la teníamos hoy. Bueno, hoy nos dieron esta cantidad. Entiendo que no les deben estar llegando a ellos, calculo, no sé, pero el inconveniente es que es la población por ahí más demandante. Entonces, en nuestro centro de salud nosotros hacemos una distribución en los 47 centros de salud y en el vacunatorio central sí, de la cantidad de vacunas que tenemos, y bueno, es por eso que por ahí se generan algunos inconvenientes y siempre termina siendo más afectado el personal del centro de salud, que es el que recibe las quejas, obviamente. En este caso, porque se acerca... Obviamente que el principal damnificado es el paciente, ¿no? Tal cual, que se acerca a la gente y por ahí se terminan las dosis y todavía queda gente sin vacunar. Claro. Eso nos está pasando con la vacuna de los mayores de 65, no con el resto de las vacunas. El resto de las vacunas estamos bien. ¿Y no le dieron una explicación si esto se va a solucionar en algunos días, en una semana? ¿No hay explicaciones? Generalmente el año pasado pasó lo mismo también con la Fluxvir, con esta vacuna, uh-huh, que por ahí tardamos un poco más en recibirla. Después se acomoda, lo que pasa es que inicialmente la gente tiene una ansiedad muy importante por vacunarse, uh-huh, sobre todo en esta población, ¿no? Los mayores. Sí, por ahí quieren el vacunarse ya y por ahí no lo podemos hacer. ¿Puede haber colaborado también a esta necesidad de la vacunación, que tal vez el virus de la gripe se adelantó un poco con respecto a otros años este año? Siempre la vacunación antigripal, en el momento de que se inicia la campaña, siempre tenemos una muy alta demanda. Claro. Siempre tenemos una muy alta demanda. Este año también pasó que se habló de que se iba a anticipar la campaña, cosa que por ahí no sucedió, arrancó a fin de marzo y principio de abril como todos los años, y eso por ahí también hace que la población esté un poco más atenta al momento del inicio, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay una demanda importante, que nosotros creemos que se va a acomodar con el correr de los días o las semanas. Creemos que ahí ya vamos a estar recibiendo la cantidad adecuada de dosis. Uh-huh. Pero bueno, eso tenemos que esperar que se vaya acomodando, que vayamos recibiendo las vacunas. Nosotros, por suerte, nosotros tenemos mucha capacidad para vacunar, ¿no? Son 47 centros de salud, en todos tenemos enfermeros vacunadores, entonces, digamos, si disponemos de más dosis, obviamente que las vamos a poder aplicar más rápido. Estaba pensando que, por suerte, desde hace un tiempo a esta parte, se habla mucho menos del COVID. No es porque haya finalizado la pandemia, ni mucho menos. Hay que continuar con algunos cuidados, por supuesto. ¿Cómo estamos en esa situación en la ciudad de La Plata con el COVID?
No, nosotros venimos igual que lo que viene sucediendo en el AMBA. Con la cepa Omicron pasó algo diferente a lo que había pasado con el resto de las variantes. Sí. Esto fue más o menos uniforme en todo el país y se dio prácticamente en el mismo tiempo en todo el mundo, ¿no? No fue como las otras cepas que por ahí nosotros teníamos como un delay de 1 o de 2 meses en algunos casos. Y acá pasó en el país, fue pasando más o menos lo mismo, y nosotros venimos igual que en el resto, con un descenso muy marcado en el número de casos, muy marcado, y que continúa ese descenso. También disminuyó mucho la demanda de hisopados, y bueno, ni hablar de la demanda de hospitalizaciones, ¿no? Eso continuamos en un descenso claro, a pesar de que se habla del relajamiento de los cuidados y demás. Nosotros ya desde el 20 de marzo el intendente decretó la no obligatoriedad del uso del tapabocas, ¿no? O sea, que el uso del tapabocas sea optativo. Sí. Y bueno, a pesar de eso no notamos un incremento de casos en absoluto. ¿Y cuántos casos más o menos se tienen en la ciudad de La Plata? No sé si exacto, doctor, lo estoy pidiendo el número, sino más o menos cuántos casos tenemos hoy en la ciudad. No, hoy no creo que estemos superando en un promedio de 15 casos diarios, no creo que estemos superando ese número. O sea, claro, comparado con los que llegamos a tener en esta ciudad y en todas las ciudades, no, es realmente muy poco. Estaba viendo hoy también un título que decía que Mar del Plata, que este verano, justamente, bueno, cuando en el momento que Omicron tuvimos el pico de contagios, estaba realmente muy alto. Creo que hoy tenía 11 casos, me parece, en total, en la ciudad de Mar del Plata, o 11 casos hoy fueron, la verdad que no vi el título por arriba. Pero lo que pasa es que en Mar del Plata también lo que tuvo mucho fue del turismo, claro, ¿no? En el verano. Pero sí, el verano fue altísimo. Nosotros llegamos casi a los 1000 casos diarios. Claro, sí. Tuvimos un porcentaje realmente muy alto y fue todo muy rápido. Yo me acuerdo por diciembre que se hablaba, las autoridades sanitarias de tanto del país como de provincia hablaban de que en marzo íbamos a tener el pico y que iba a ser un número muy alto. Que yo, bueno, eso se anticipó mucho. Fue fin de diciembre, principio de enero, bueno, todo el mes de enero y los primeros días de febrero fueron incrementándose día a día. Por suerte, bueno, ese contagio masivo que hubo ha hecho que también se haya logrado, no sé si sería la palabra correcta, pero sí sería pensar que puede haber habido un cierto grado de inmunidad de rebaño que ha generado también el descenso en el número de contagios. Sí, igualmente ahora está comenzando a dar a mayores de 50, a docentes, a trabajadores de la seguridad, bueno, también imagino que a la gente de salud una nueva dosis de refuerzo para prevenir sobre todo que se viene el invierno, ¿no? Sí, no sabemos, digamos, el otro día se estaba leyendo de la OMS que decían digamos, hablaban de que la vacuna no había sido efectiva contra la cepa Omicron y eso justificaba el incremento tan rápido en el número de casos. Pero son datos que todavía los tenemos muy en el aire, o sea, hablar con certeza de esas cosas creo que es muy, hasta por ahí, cierto grado de irresponsabilidad hablar de esos temas así, porque lo que hemos visto es un altísimo cantidad de contagios incluso en pacientes vacunados. Entonces eso justificaría por ahí un poco lo que decía la OMS. Lo concreto y lo real es que hoy el número de casos es bajo, que sigue en descenso, y creo que la pandemia nos mostró que no podemos ir haciendo futurología, ni en favor del uso del tapabocas, ni en favor del distanciamiento, ni en favor de la cuarentena, ni en favor de nada de todo lo que se haya dicho, ni en perjuicio tampoco de eso, ¿no? Porque creo que una de las medidas que mostró mayor efectividad, sin lugar a dudas, son las del cuidado personal, o sea, el uso del tapabocas y el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, y cuando estas restricciones se empezaron a levantar y uno ve que ya prácticamente esos cuidados no están, tampoco están incrementándose el número de casos. ¿No? En enero, fue bastante marcado. La última que le quiero hacer, se cumplieron 5 años de la llegada del SAME a la ciudad de La Plata. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que ha solucionado el SAME en la ciudad? Bueno, creo que lo del SAME ha sido muy, pero muy importante y se ha demostrado también en el contexto de la pandemia, ¿no? Por ahí es bueno hacer un poquito de historia. Nosotros cuando arrancamos, antes de comenzar con el SAME, que arrancó en marzo del 2017, en la ciudad de La Plata había 1 o 2 ambulancias dependiendo del día.
no dependían del municipio, dependían de la provincia. Si uno llamaba al 107 lo tenía un operador que era de provincia, enviaba una ambulancia que estaba manejada por personal de la provincia y salía del Hospital El Dique, que queda geográficamente ubicado en Ensenada, para cubrir los casi 950 kilómetros cuadrados que tiene nuestro municipio. Sí. Era una deuda pendiente, sin lugar a duda, con todos los platenses. Cuando se implementó el SAME, bueno, nosotros pusimos 9 bases operativas distribuidas como para tener una buena respuesta no solo en el casco urbano, sino en toda la periferia de la ciudad, y creo que ese objetivo se cumplió. Después con el advenimiento de la pandemia, cuando llegó la pandemia, la población a la que estaba destinada, o los pacientes a los que en realidad estaba destinado el SAME, que era fundamentalmente la accidentología y todo lo que sucede en la vida pública, eso, sobre todo en el momento de la cuarentena, prácticamente no existió la accidentología, pero sí empezamos a tener otros requerimientos de patologías, por ejemplo, que eran compatibles con COVID, que eran casos que por ahí en el comienzo uno hubiese dicho, no, mira, no podemos mandar una ambulancia alta de complejidad para atender un paciente que está con fiebre y con tos. Bueno, en el contexto de la pandemia, obviamente que esas que antes se consideraban unas claves verdes, en ese contexto se habían pasado a ser claves amarillas o rojas. Entonces el SAME tuvo que dar respuesta a la cobertura de todos esos pacientes. Recordemos que era muy difícil poder atenderse en una guardia de un hospital allá en los meses más críticos de la pandemia. Y bueno, todo eso lo tuvimos que ir aguantando y resolviendo a través del SAME. Creo que dio una respuesta superó las expectativas, digamos, incluso superior a lo que pensábamos que podía llegar a suceder. Doctor, fundamentalmente lo que pasó con el SAME es que rápidamente el platense lo incorporó como propio. El intendente Julio Garro nos había planteado como objetivo lograr que el SAME sea de los platenses y que no se identifique más al SAME con el SAME de Garro o el SAME de Vidal, sino que sea una política de Estado claramente, una política sanitaria y que llegue para quedarse. Y por suerte creo que ese objetivo lo cumplimos. Así que estamos conformes con la gestión del SAME. Gracias por atendernos, sé que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. El secretario de Salud del municipio.